Estamos con el tema, hermanos, vuestro adversario, el diablo. Dijimos que la definición de diablo es adversario y Satanás es en hebreo, ¿verdad? Diablo es en griego y Satanás es en hebreo, pero se trata del mismo personaje. Estuvimos hablando de su origen y caída de Satanás en Ezequiel capítulo 28, del verso 12 al 19, y en Isaías 14. Habíamos hablado de sus características, que era un querubín, sus características, donde estuvo en el Edén, en el monte de Dios. Él era perfecto en todos sus caminos, era lleno de sabiduría. El diablo, oiga bien, no es cualquier cosa. El diablo no es cualquier cosa. Y usted dirá, y ahí lo está poniendo en alto. No es que lo ponga en alto, sino que uno tiene que aprender a darle lugar a aquellas cosas. Dice que aun cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no profirió palabra de juicio contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso aparece en la carta de Judas. Porque dice que hay muchos contumaces que no tienen temor de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir? Uno debe ser sabio y debe ser prudente. Nosotros escuchamos en la radio, en la televisión, que le machacan la cabeza, que lo agarran, lo amarran, lo tiran, lo zarandean, lo garrotean, lo apalean, lo escupen y todo. O lo reprenden, hay que reprenderlo. Lo echa afuera y le dicen un sinnúmero de nombres, sinnúmero de calificativos que no vienen al caso. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que hacer la iglesia en referente a eso. Estuvimos hablando cuál era el propósito de Satanás. Y es que el propósito de Satanás era ser, o es ser, igual a Dios. Porque él es imitador de las atribuciones de Dios. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que él quiere ser adorado. Él va a entregar la autoridad a su hijo, así como el Padre entregó la autoridad a Cristo, él la va a entregar al anticristo. La forma de identificar a sus seguidores, dijimos que el Señor, Dios, le puso un sello en la frente. Aquellos 144,000 que iban a dar testimonio, Satanás vino y le puso una marca. Va a hacer la apariencia de la resurrección, lo estuvimos viendo en Apocalipsis 13, así como Jesucristo resucitó. Y va a ser una resurrección aparente de su hijo, el anticristo. Y la fugaz instauración de su Trinidad aquí en la tierra, así como Dios la manifestó aquí en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así ellos van a manifestarse Satanás, el falso profeta y la bestia. Miramos los nombres con que se identifican en la Biblia, una parte, porque hay más en la Biblia, y con las bases bíblicas miramos que se le da el nombre de diablo, 1 Pedro 5:8, Mateo 25:4, Satanás se le da en Apocalipsis 12:9 y el 22, se le da el nombre de serpiente antigua, se le da el nombre de Leviatán, de acusador, de tentador, de padre de la mentira, el ladrón, imitador, ángel de luz. Él es como el león, dice, es como un león rugiente, se le da nombre de dragón, ladrón, asesino, Belcebú, Belial, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno que arrebata lo que fue sembrado. Todos estos son nombres que usted se fija, no hay un nombre bonito, atractivo. Pero lastimosamente, el mundo, dijimos, y muchos cristianos dicen creer en Dios, pero viven sirviendo al diablo. Dicen creer en Dios. Y usted va puerta a puerta cuando va a predicar. ¿Usted cree en Dios? Sí, le dice. ¿Y cómo está su vida? Y usted le pregunta, o mira su vida, o usted le pregunta, y si te tocara partir hoy, ¿dónde iría tu alma? Al infierno. ¿Y para quién fue preparado el infierno? ¿Para el diablo
y sus ángeles, y ahora para sus seguidores. Mucha gente dice creer en Dios, pero vive sirviendo al diablo. Y lastimosamente, muchos creyentes de igual manera viven porque no han conocido que el diablo no es su amigo. Y ahí donde vamos a ir a la lectura en San Juan capítulo 8, para dar continuidad a esta hora. San Juan capítulo 8. Dice: Jesús, oiga quién le está hablando Jesús. No le está hablando a los borrachos, no le está hablando a los drogadictos, no le está hablando a las prostitutas, no le está hablando a los ladrones, no le está hablando a los maldicientes, no le está hablando a los chismosos, no le está hablando a los invivibles, no le está hablando a los perdidos. ¿A quién le está hablando aquí? A los fariseos, a los que eran conocedores de la Biblia, a los que eran intérpretes de la Escritura. A ellos le está hablando. Oiga bien, y a ellos le está diciendo, versos 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos reunir en esta hermosa hora delante del trono de tu gracia, como un rebaño, como un redil, como una familia tuya. Gracias, Dios, porque nos permites todavía escudriñar tu palabra. Todavía, Señor, nos das la salud para podernos levantar de nuestra cama y venir aquí a escuchar de tu palabra. Todavía, Señor, hablas a nuestro oído y nuestro oído te pueden escuchar. Todavía tenemos la facilidad, Señor, de poder ver, para poder leer tu palabra. Gracias, Dios. Háblanos a través de ella y conforta nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos. Vamos a ver unas características de Satanás. Dice que Satanás es, la primera parte, homicida. ¿Sabe quién también es homicida? Dijo Juan que todo aquel que no ama a su hermano es homicida, así como Caín no amó a su hermano y por ello le mató. Oiga bien, dice que Satanás y sus hijos no pueden permanecer y no puede, dice que Satanás y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. El diablo no ha permanecido en la verdad. El diablo nunca le va a decir la verdad a usted. Oiga bien, incluso puede agarrar la Biblia y la va a parafrasear, pero no le va a decir la verdad. Pero desafortunadamente, la gente le cree más al diablo que a la palabra de Dios. Desafortunadamente. Porque sienten más cómodo su pecado. Sienten más cómoda su vida a la manera que la están llevando. Sienten más cómodo su ego a como se han acostumbrado a vivir. Sienten que es más placentera su vida a como la han venido planificando. Entonces no le dan lugar a la verdad y no pueden permanecer en la verdad. Igual que Satanás no puede permanecer en la verdad. No hay verdad en él. Satanás nunca le va a decir una sola verdad. No, pero si me habló con la Biblia, pero le malinterpretó la Biblia.
¿A Eva le habló o no le habló con la Biblia? Le habló, ¿verdad? ¿A Jesús le habló o no le habló con la Biblia? El Cristo está, le dice. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Un salmo le recitó. Pero parafrasea la Biblia y la tuerce a su conveniencia. No le dice la verdad, porque no hay una sola verdad en él. Oiga bien, no hay una sola verdad. Cuando habla mentira, porque eso es lo único que puede encontrar en Satanás, de suyo habla porque es mentiroso y padre de los mentirosos. Así que no se acostumbre usted a acomodar su vida a una mentira, porque cuando un cristiano miente no glorifica a Dios, glorifica a Satanás, porque Él es el padre de la mentira. Jesucristo es el padre de la verdad. ¿A quién glorifica? ¿De quién da testimonio? ¿Estamos entendiendo? Por eso nosotros los cristianos debemos de conocer que el diablo no es un amigo del creyente, no es un amigo de la iglesia, no es ni un vecino, ni un conocido, es nuestro enemigo, literalmente. Y un enemigo nunca te va a desear lo bueno. Un enemigo nunca te va a dar algo que te sea saludable. Si te da un pan, date cuenta que lleva veneno. Si te da un café, peligroso y le hayas echado la pastilla del amor para que te muras. Porque es tu enemigo. Y tu enemigo nunca te va a querer ver bien. Nunca te va a querer ver feliz. Nunca te va a querer ver realizado. Así Satanás es con cada uno de nosotros. Satanás no quiere que nosotros estemos aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Oiga bien, y por eso es que les pone pereza, les pone argumento, les pone pretexto para que usted no venga a la iglesia. Pero no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo a Satanás, porque la verdad de Dios dice, no dejando de congregarse como muchos ya se les hizo una mala costumbre, pésima costumbre. Y cuando usted le hace caso más al diablo, no, pues cuando quiere está bien, pero no está glorificando a Dios, está glorificando a Satanás. Está dándole la honra a Satanás, no está dándole la honra a Cristo. Porque quien fundó la iglesia con sangre y carne fue Jesucristo. Y esta es la sangre del nuevo pacto, que era para la iglesia. Este es el pan, el cuerpo del nuevo pacto, que por vosotros es partido. Oiga bien, cuando por cualquier cosa leve, tonta, usted deja de venir a la iglesia. Ay, es que se me quebró una uña, ya no voy a la iglesia. Ay, es que me está punzando, ya no voy a la iglesia. Más le va a punzar más adelante porque no escuchó la palabra de Dios. Porque le está dando lugar al diablo al quedarse en su casa, sabiendo que aquí hay una reunión para glorificar el nombre del Señor. Hermanos, Satanás no es su amigo. Y su amigo nunca va a querer que esté bien. Dice que Satanás es el salteador, es el ladrón, es homicida, es mentiroso. No puede él permanecer en la verdad. Estuvimos enseñando un martes acerca del afán. Lástima que la mayoría se quedó ese día. Lástima. Porque hubieran entendido que no es de Dios el afán. El afán es del diablo, no es de Dios. Y la gente se afana. Es que tengo que hacer, dejar hecho el gallo pinto. Es que tengo que hacer, hermano, como les digo, está bien. Uno puede entender que un día de semana, vengan tarde porque vienen tarde de su trabajo. Pero los que viven cerca y están en su casa, es insólito que vengan tarde. Es insólito. Cuando hermanos de más lejos están aquí temprano. Es insólito. Pero al trabajo sí son fieles y puntuales. Fieles y puntuales. Hermanos, el afán de la comida, el afán del vestido, el afán del calzado, el afán, dijimos, del cuerpo y el afán del tiempo. Los 5 áreas donde se afana la gente y ahora el cristiano. La comida, la bebida, el vestido, el calzado, el cuerpo y el tiempo. No afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. No afanéis por la comida, el cuerpo, qué comeréis, qué porque miren a las aves del cielo, Dios las alimenta. Miren los lirios del campo, Dios los viste.
¿De qué sirve afanarse si no van a mejorar en nada? ¿De qué sirve afanarse, angustiarse, preocuparse si no van a resolver nada? Más bien su vida espiritual va decayendo, decayendo. Ese tema se llamaba cuando se ha perdido, creo, la fe en la oración. ¿Verdad? Y algunos dirán, ¿está orando? Sí, hermano, está orando, pero ¿dónde está teniendo fe en lo que le está pidiendo al Señor? Porque Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Cómo? Pedir, llamar y buscar en oración, con perseverancia, con fe. Te dije, oran de una manera rutinaria, simple y vacía, pero no están orando con fe, porque orar con fe es orar con obediencia. Señor, yo estoy pasando esta situación, tengo esta situación, Señor, pero Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, aquí te la presento. Esta carga yo te la pongo en tus manos. Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo imposible por cumplir mi responsabilidad contigo, Señor. Tú ayúdame de aquí en adelante. No lo hacemos así. Oramos por la comida, por el trabajo y todo, pero hacemos en relación a la iglesia y a la vida espiritual. Vivimos como nosotros queremos vivir, hacemos lo que nosotros queremos hacer, decimos lo que nosotros queremos decir, leemos cuando querramos leer la Biblia, cuando se nos antoja leer la Biblia, oramos a la hora o cuando querramos que se nos antoje orar. Y esa no es la vida cristiana que Jesús, por la cual Jesús entregó su vida en la cruz, para que llevemos esa vida tan indiferente y apática, hermano. ¿Y por qué? Porque se le ha dado lugar al diablo. Déjeme decirle que Jesús le está hablando ahí a gente que conocía la palabra, el Antiguo Testamento, sabía dónde iba un punto, una coma, una tilde. Ellos sabían. Es más, ellos se le enseñaban al pueblo. Pero desafortunadamente Jesús les dijo, vuestro padre es el diablo. ¿Y por qué le dice vuestro padre es el diablo? Miremos el verso anterior. Le dice, verso 43. Porque no, en primer lugar, no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Leemos la Biblia y no la entendemos ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque cuando se nos predica, por aquí entró, por aquí salió. O sentimos que es demasiado pesada la palabra de Dios, demasiado ofensiva, que hasta nos enojamos más bien. Pero yo les voy a decir algo. Las veces que el Señor a mí me ha hablado, yo le he dado gracias al Señor. Y le digo, gracias, porque siendo un Dios tan todopoderoso, tan sublime, tan maravilloso, tan grandioso, que nosotros somos un pequeño grano de arena de un desierto. Nosotros somos este planeta y cada uno de nosotros somos como una gota de agua en medio de un océano, de toda la creación del universo de Dios. Y que Dios se tome el tiempo para pensar en nosotros. Que Dios se tome el tiempo para hablarnos a nosotros. Que Dios se tome el tiempo para escucharnos a nosotros cuando llegamos llorando, quejándonos que tenemos algún problema, ahí si nos acordamos de Dios. Y que Dios se tome el tiempo para hablarnos, para ayudarnos, para suplirnos, por favor. ¿Cómo no voy a recibir con gozo su reprensión cuando me reprende? Porque lo ha hecho. Cuando escucho la predicación por labios de otro siervo y siento, hombre, no sabía esto. Hombre, como dice la misma palabra, a veces se nos olvida con el pasar del tiempo, pero vino una predicación y nos la recordó aquel principio que nos hemos olvidado. Yo lo recibo con gozo. No me enojo, más bien le doy gracias porque todavía me está hablando. Todavía. Preocúpese cuando Dios no le hable. Preocúpese cuando Dios ya no le escuche. Ahí sí preocúpese, cuando Dios ya no le hable. Cuando usted sienta que las predicaciones no son para usted, preocúpese. Cuando usted sienta que los cultos ya no le dan ni frío ni calor, venir o no venir, cantar o no cantar, no le dan nada, ya no siente nada en esta iglesia, preocúpese. Porque Dios la ha desechado o lo ha desechado. Ahí sí preocúpese. Porque eso es lo más horrible que puede experimentar el ser humano, ser desechado por Dios. Porque déjeme decirle, me desecha un hijo, me desecha un nieto, me desecha mi esposa, me desecha un hermano, tengo en quién refugiarme. Pero si lo desecha Dios, ¿en quién se va a refugiar?
Si lo desecha Dios, ¿en quién se va a refugiar? Dígame, ¿en quién se va a ir a refugiar si lo desecha Dios? No queda nada más ni nadie más en quien refugiarse. Vamos a ver. Satanás, el gran adversario, oiga bien, Satanás, el gran adversario del pueblo de Dios. Satanás, el gran adversario del pueblo de Dios. Nosotros podemos ver a través de la Escritura que Satanás, su intención nunca ha sido ayudar a un servidor de Dios. Nunca ha sido su intención ayudar. Así que no crea que Satanás le quiere ayudar. Cuando alguien me dice, pastor, mire, voy a encontrar, me dieron un trabajo, pero ya no puedo venir a la iglesia, ese no se lo dio Dios, se lo dio Satanás, porque lo está haciendo para separarlo de la comunión con Dios. Porque ese ha sido el plan desde el principio. Separar al hombre de la comunión de su Creador. Ese ha sido. Con Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 3, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Quiso convencer, le endulzó el oído a Eva. Le endulzó el oído. ¿Y cuál fue la palabra suave, deleitosa? Ella estaba bajo la autoridad de su marido Adán. Pero ¿qué fue lo que le atrajo de todo lo que le había dicho Dios? Parafraseado, y ahora se lo dice el diablo: seréis semejante a Dios. Eso me gusta. Ya voy a estar igual que Dios y ya no voy a estar por debajo ni de Dios, ni de los ángeles, ni de Adán. Voy a estar igual a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué dijo después Eva cuando la llama el Señor? La serpiente ¿qué dijo? Me engañó. Y le habló con la palabra, pero se la acomodó a su manera. Satanás, el gran adversario, el gran enemigo del pueblo de Dios, le dijo: la serpiente me engañó y yo comí, y yo caí, y yo probé, y yo dije que sí. La serpiente me engañó. Satanás siempre va a tratar de engañarlo, porque él es padre de la mentira y nunca le va a decir la verdad. Con Caín y Abel, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás con Caín y Abel? Destruir la simiente piadosa de Dios que venía por el linaje de Abel. Y por eso dice Primera de Juan que Caín era hijo del maligno. Así lo dice. Y Caín era hijo del maligno. ¿Por qué? Porque la obra, igual que como le dijo Jesús a los fariseos, la obra de Satanás, vuestros padres, queréis hacer. Porque vosotros me queréis matar, porque en el verso 40 dice: pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces le está diciendo que Abraham no quiso matar a un justo. Pero Caín, siendo hijo del homicida, mató a Abel, el justo. Satanás desde un principio ha querido estorbar esa simiente, y la quiso estorbar después del diluvio, aún antes del diluvio, corrompiendo la simiente cuando los ángeles llegaron a las hijas de las mujeres y escogieron entre todas ellas las más buenas, y se llegaron ahí y les tuvieron hijos, dice que eran de renombre, llamados Nefilín. Después miramos con Can, eso aparece en Génesis capítulo 6. Después miramos el pecado de Can con relación a Noé, su padre. Después miramos ahí la obra de Satanás con José, del capítulo 36 en adelante, la historia de José. Cómo Satanás quiso matar a José, porque ya venían los designios de Dios que a través de José era que se iba a preservar el pueblo, que era entre 70 y 73 personas, iba a ser preservado por el imperio de aquel entonces llamado Egipto. Y como había hambruna, venía esa hambruna para que no fueran extinguidos, entonces iba a haber una incubadora para que de ese pueblo que se llamaba de Israel, que no era ni un pueblo, era apenas una muchedumbre de 70 y pico de personas,
Dios formara una nación, pero para eso necesitaban estar bajo la cobertura de Egipto, que era el imperio dominante de ese entonces. ¿A través de quién entraron? A través de José. ¿A quién querían que matar los hermanos? A José. Pero esa era la misma obra de Satanás, queriendo estorbar al pueblo de Dios. Miramos con David, con Moisés y el faraón. En Éxodo 3 dice que el faraón mandó a matar a todos los niños. ¿Por qué? Ahí venía ¿quién? El libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud y servidumbre de Egipto, que representa la tipología de la obra de Cristo, que viene a libertar a su pueblo, a su escogido, de la esclavitud y la servidumbre de este mundo. Oiga bien, eso es, entonces Satanás, que maneja bien información, más que nosotros, quiso estorbar eso y matar a Moisés. Después miramos que a través de David, que venía la simiente preciosa, Satanás lo incitó a hacer un censo. Eso aparece en Primera de Crónicas 21:1. Primer libro de Crónicas 21:1. Dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Y a causa de eso hubo una mortandad, un exterminio masivo, donde miles de israelitas caían parados, plop, 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 hasta que David se subió a un monte, se arrepintió de su pecado y ofreció un holocausto a Dios para que tuviera misericordia y detuviera aquella matanza. Aquella matanza. Miramos en el caso de Job, el justo. ¿Qué quería Job? ¿Cuál era la pretensión de Job? De Satanás, ayudarle a Job. Ese era lo que quería Satanás, ayudar a Job, que creciera Job, que viviera mejor Job. Era destruir la fe de Job. Porque Dios decía de Job, no hay otro como él en la tierra. Y es que, hermano, tenemos que aprender. Hay un evangelio comercial hoy en día que le dice, cree en Jesús, va a saldar tus deudas, va a solucionar tus problemas, va a curar todas tus enfermedades. La Biblia no enseña eso. ¿Que puede hacerlo el Señor? Sí, pero eso no es el evangelio. Esa es la gracia de Dios. Pero se le ha enseñado un evangelio a la gente fácil, cómodo, y ese evangelio prostituido no proviene de Dios, sino que es un falso evangelio, el cual Pablo dijo en Gálatas, sea anatema, sea maldito. No es que haya otro, sino que hay algunos que lo han corrompido. Satanás lo que quería, en el caso de Job, que podemos ver, estudiamos, ya lo leímos, Job 1, era destruir la fe de Job, para que Job maldijera en su misma presencia a Dios, y no lo logró. Cuando usted quiere llevar una vida piadosa, Satanás lo va a estorbar, porque dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Lo va a aborrecer su familia, lo va a aborrecer su esposo, lo va a aborrecer su esposa, lo van a aborrecer hasta sus hijos, su mamá, su papá, su tío, su abuela, su vecino, su jefe, su compañero de trabajo. Satanás va a valerse de cualquiera que haya cerca de usted para hacerle la vida imposible, porque dice, todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones. Jesús dijo que es imposible que no nos vengan padecimientos, tribulaciones. Imposible. Josué, el sacerdote Josué, allá en el año tal vez 500 y algo después de la reconstrucción del templo con Zorobabel, Esdras y el sacerdote Josué, dice en Zacarías 3:1 que Satanás estaba delante del ángel de Jehová acusando al sacerdote Josué. Y es que ¿sabe qué? Satanás le pone la carnada, y después lo que hace con usted, cuando usted ha probado la carnada, se burla, se ríe de usted y le va a decir a Jesús, ese es tu hijo, mira dónde lo tengo, esa es tu hija, mira dónde la tengo.
¿A quién está obedeciendo? A vos que te sacrificaste, a vos que te entregaste tu vida, que te dolieron los clavos, que te crucificaron, o a mí que yo no he hecho nada por él. Mira dónde lo tengo, comiendo de mi mano. Y usted dirá, pastor, ¿es cierto eso? Lea Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿Quién ha sido lanzado fuera? El acusador. ¿De quién? De nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día. ¿Se da cuenta? Qué cosa más terrible. Lo que pasa es que como nosotros no lo vemos donde nos está acusando, nosotros no lo vemos, Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno se deslizó y hubiera pecado, abogado tenemos. Jesucristo, nuestro intercesor. Jesucristo, nuestro mediador. Hay un solo mediador. Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Jesucristo? ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos sirviendo? Pero este infeliz es que nuestro acusador. Pero no es que llegue una vez al mes. No es que llegue una vez al domingo. Día y noche está acusándonos a cada uno de nosotros cuando le hemos fallado al Señor. Cuando le hemos prestado y le hemos dado lugar a Él. ¿Estamos entendiendo, hermano? En cuarto lugar, el diablo no es amigo de la iglesia. A mí casi no me gusta predicar sobre este tema, porque a la verdad tenemos que predicar sobre Cristo, pero la Biblia toca este tema. Y no lo toca una vez, lo toca en muchas partes. Entonces es necesario que de vez en cuando también nosotros conozcamos este tema. Porque la predicación debe ser de Jesucristo, glorificar a Jesucristo. Y eso estoy tratando de hacer. Glorificar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Y que dejemos de ser instrumentos de este infeliz. No le demos lugar. Que lo resistamos. Ahí vamos a ver. El diablo es enemigo de la iglesia. ¿Por qué enemigo de la iglesia? Vamos a ver que es enemigo de la iglesia porque en primer lugar tiene vendados los ojos de los incrédulos. Segunda de Corintios, ahí sí les voy a pedir que me acompañen. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 4. Dice segunda de Corintios capítulo 4 versos 4. Si no lo ha hallado, sígame. Versos 3 y 4 más. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oiga bien, entre los que se pierden está encubierto el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo, ahí Dios es con D minúscula, el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente no cree cuando vamos a predicar? ¿Por qué le dicen otra pasadita? ¿Por qué no toman decisiones? Porque el Dios de este siglo, Satanás, le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen del Dios, del mismo Dios. Ahora le pregunto, ¿a usted le está resplandeciendo el evangelio? ¿En usted resplandece el evangelio? Quiere decir, el evangelio es una luz. ¿Cómo es eso, pastor, que el evangelio puede resplandecer en mí o el evangelio puede ser una luz? Bueno, el Señor dijo que nosotros somos hijos de luz. Pero sí, está bien, ¿cómo es eso de luz? Nos vamos al Salmo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es mi camino. Para que el evangelio sea una luz y resplandezca en su vida, usted va a guiar su vida, usted va a guiar su familia, usted va a guiar su hogar, su forma de trabajo. A algunos le llaman filosofía de vida, filosofía de trabajo. Su forma de vida, su forma de trabajo, sus principios en su familia, los va a ser sustentado en la palabra de Dios. Sustentado en la palabra de Dios. Porque de lo contrario,
el evangelio no está resplandeciendo en usted, y cuidado, anda en tiniebla. Y por eso se dan los problemas que se dan, por eso se dan los pleitos, por eso se dan las crisis, por eso se dan los desastres en la familia, porque no está resplandeciendo el evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no están estableciendo los principios de la verdad, de la palabra de Dios, sino que están estableciendo principios humanos, tradicionales, principios religiosos, etc. Tienen vendados los ojos de los incrédulos. Y desafortunadamente alguien puede decir, creo en Dios, pero no ando conforme a la palabra de Dios. Creo en Dios, pero no vivo conforme a la palabra de Dios. Creo en Dios, pero no estoy viviendo lo que Dios dice que viva. Entonces, ¿cómo creemos? San Juan dice, creo que en el capítulo 1 al 2 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo, si usted le dice, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Está perseverando? Sí. El hecho que no vaya a la iglesia no quiere decir que yo ande mal, ande en pecado. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y qué es lo que anduvo haciendo el Señor? Yo no he venido a hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Yo no he venido a hacer mi obra, sino la obra del que me envió. Entonces, usted está haciendo la voluntad de Cristo, está haciendo la voluntad del Padre, está viviendo y perseverando en esa voluntad. Analícese. El diablo, enemigo de la iglesia. Dice que el diablo es enemigo de la iglesia porque las personas no solo están cegados el entendimiento, sino que están presos por la voluntad del diablo. Aquí es donde hay que pensar. Usted, si no hace la voluntad de Dios, ¿cuál voluntad hace? Pregunto. Yo hago mi voluntad, a mí nadie me dice lo que hago. No, si no hace la voluntad de Dios, ahí vaya a ver. Dice, 2 Timoteo 2.26. Vamos a 2 Timoteo 2.26 rapidito. 2 Timoteo 2.26 dice, yo se lo leo, dice aquí, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga bien, 25. Que con mansedumbre corrijan. Hay que corregir a los hermanos, hay que corregir a la iglesia. Con mansedumbre hay que corregirlo. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen, dice, ¿de dónde? ¿Y escapen de dónde? Que están cautivos a voluntad de quién? De uno. Están cautivos a voluntad, dice, del diablo. Y usted dirá, ¿cómo es eso que están cautivos? Vamos a ver más adelante. Están cautivos. La palabra cautivo quiere decir preso. La palabra cautivo quiere decir esclavo, reo, privado de toda libertad. Privado. Por eso es que dentro de mis principios solo hay dos tipos de padres y dos tipos de hijos que la Biblia menciona. El padre de la luz y el padre de las tinieblas. El padre de la verdad y el padre de la mentira. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. ¿Cómo saberlo? Jesús dijo ahí en San Juan, lo pueden leer en su casa, San Juan capítulo 8, del verso 30 en adelante. ¿Cómo saber de quién sos hijo? Lea San Juan 8, del 30 al 46. Ahí se va a dar cuenta. Yo no se lo voy a decir. Sus características ahí lo van a determinar de quién es hijo. Yo no se lo voy a decir, porque yo no estuve presente, ¿verdad? Pero ahí las características lo van a hacer. Usted va a saber la voluntad de quién está haciendo, en la voluntad de quién está viviendo, a quién está glorificando con su vida, con sus actos, con sus pensamientos, con su forma de ser, a quién está glorificando en su hogar, a quién está glorificando en su trabajo, a quién está glorificando en su matrimonio. Usted lo debe saber, yo no. Entonces, conforme a eso, usted puede sacar una simple deducción de quién, la voluntad de quién está haciendo. Porque dice que están cautivos a voluntad de Él. ¿Por qué están cautivos? Dijimos que primero están vendados los ojos, después están cautivos a voluntad de Él. ¿Y por qué están cautivos? Porque en ellos opera, oiga bien, en ellos opera, están ciegos, están presos. ¿Pero por qué? Porque en ellos opera un espíritu de desobediencia. El hermano Alejandro creo que fue él el que preguntó cómo se cumple la ley, creo que fue.
¿Cómo se cumple la ley? El medio para cumplir la ley. Gracias, hermano. ¿Cuál es el medio para cumplir la ley? ¿Alguien me lo dice? No. La obediencia, algo así dijo. La obediencia en uno de los puntos. La ley es la obediencia. La ley es la obediencia. El amor, sí, gracias. El medio, la ley es la obediencia y el medio para cumplirla, el amor. La obediencia. Pero dice que aquí el espíritu de desobediencia que opera en los incrédulos, en los que no creen, porque yo no les predico, no les estoy predicando de un libro de ciencias naturales ni de historia, les estoy predicando de la palabra de Dios, pero ni aun así creen. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Versos 2, 1 y 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, Efesios capítulo 2, versos 1 y 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anduviste, no es que seguís andando, no debería seguir llevando esa vida de desobediencia. Si realmente Dios te ha dado vida, si realmente has nacido de nuevo, si realmente ya no vives muerto en delito y pecado, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quién? ¿Es obediente usted o desobediente? ¿Es obediente o desobediente? Pregunto, no me lo responda. Por eso le digo, usted haga su análisis, usted va sumando o va restando. ¿Soy obediente? Uno más a mi favor. ¿Soy desobediente? Uno menos, ya llevo menos 1. Porque estaba en 0 y ahora llevo menos 1. Usted va a ir sumando o va a ir restando. El diablo enemigo de la iglesia. ¿Por qué enemigo de la iglesia? Porque tiene vendados los ojos de los incrédulos, están cautivos a voluntad de Dios y es un espíritu de desobediencia. ¿Y por qué hay un espíritu de desobediencia? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan capítulo 5 versos 19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Si no lo sabía, sépalo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan capítulo 5 versos 19. ¿Lo tienen? Y sabemos que somos hijos de Dios, dice. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Por eso Satanás es enemigo de la iglesia. Y vamos a ver que como último recurso, Satanás para estorbar a la iglesia, como enemigo de la iglesia, Satanás viene, eso aparece en Mateo 13, ahí lo puede ver, hay está la explicación de la parábola de la siembra, ¿verdad? Y está la explicación, la parábola y la explicación de el trigo y la cizaña. Y en las dos ocasiones aparece, en la primera aparece de la siembra, que Satanás vino y roba la palabra, roba el gozo. ¿De quién? De aquellos que han recibido la palabra. Déjeme decirle que por eso es enemigo de la iglesia. Si usted de pronto, oiga bien, siente gozo y siente que se anima, pero llega el determinado momento y se deprime, y cuando comienzan las discusiones en el hogar, comienzan a decir, ¿y para qué ir a la iglesia si estamos discutiendo? Déjeme decirle que esas palabras no provienen de Dios. Usted está repitiendo las palabras que provienen de Satanás. ¿Y para qué vamos a orar si estamos peleando? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a ir a evangelizar? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Eso no proviene ni de Dios ni de su espíritu. Proviene de Satanás. Entonces, ¿a quién le está dando lugar en aquel momento? A Satanás. A Satanás. Dice en Mateo capítulo 13,
Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién viene y le arrebata? El malo. ¿Por qué? Porque no entendió lo que fue sembrado en su corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o las persecuciones, ¿por causa de qué? De la palabra, luego tropieza. Porque nos parece, como les digo, va a haber persecución, va a haber aflicción. Vos que solo iglesia soy, mirá, no hay ni para los zapatos del chavalo ahora. No, afanéis. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mirá que no hay para los cuadernos ahora de los chavalos. Tranquilo, no se van a morir por falta, con un cuadernito, dos cuadernitos, ahí los acomodamos para mientras llega la bendición de Dios. Ve que no me dejaste para darle los 5 pesos al chaval. Tranquilo, no se murió de hambre, al menos le ahorró un día de parásito, porque iba a comprar un meneíto, una ranchita que le iba a dar más parásitos. Pero no deje que venga Satanás y le robe la palabra. No deje que Satanás venga y le robe el gozo, porque cuando llega la persecución, cuando llega la aflicción, lo primerito que hace uno es perder el gozo. Perder el gozo. El gozo es la satisfacción, el placer, la alegría de estar recibiendo la palabra de Dios, de estar caminando en fe, de estar viviendo en fe. Pero ese gozo y esa alegría, esa satisfacción se da en todo momento. En la escasez, dijo Pablo, y en la abundancia. En la pobreza y en la riqueza. En la enfermedad y en la salud. En todo momento, hermano. El gozo, el gozo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué cosa? Ay, Dios, verso 22, ahí el 13-22 lo tiene. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué cosa? Es cuando ya deja de creer la persona, porque se afanan tanto en sus cosas, que como si el mundo se va a terminar hoy. Y Jesús dijo, ¿de qué sirve que se afanen? ¿Podrán añadir un codo a su estatura? Y aquel hombre que le dijo el Señor, ve, tengo mucha riqueza. Alma, tienes mucha riqueza, derribaré estos graneros y los haré más grandes y me dedicaré a vivir en deleite y le diré a mi alma, alma mía, come y bebe porque muchos bienes tiene. Y le dijo el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Gente que se afana, hermano. Se afana de una manera tan horrible y espantosa por algo que, por favor, ahí nomás terminó, es efímero y pasajero. Se afanan de una manera horrible y espantosa, como si no tuvieran fe, como si no tuvieran fe o un Dios. De esa manera, Satanás ahoga la fe del cristiano. De esa manera. La otra manera que Satanás afecta a la iglesia, la pueden ver ahí, el verso 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su amigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a ver esto de la cizaña. ¿Cómo es que Satanás es enemigo de la iglesia? Vamos a ir a segundo, no se les olvide esto, no es que ya olvidamos esto, no, ese puntito quiero reforzarlo, como esto del hombre que vino y sembró trigo, y vino el enemigo y sembró cizaña. Vamos a ver cuál es esa cizaña. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, para que tengan ustedes cuidado, que les gusta andar escuchando a todo tipo de predicador, a todo tipo de mensaje, y cuando vienen aquí a la iglesia no escuchan nada.
A muchas mujeres hoy en día cristianas les encanta escuchar a Yesenia Fon. Le encanta la Yesenia no sé cómo, y la otra que ha pedido de Fon. Porque le dice que dejen a su marido, que no tienen por qué aguantarle, que nacieron para ser victoriosas, nacieron para ser reinas, son princesas de Dios, son aquí, son allá. Les encanta escucharla. Les fascina, porque les gusta cómo les endulce el oído. A otros les encantaba escuchar a Maldonado, pero como ya se divorció, dejó a la mujer, pues ya. Otros les encantaba escuchar a Cash Luna porque les hablaba de la prosperidad. Pero vamos a ver lo que dice Pablo acerca de este punto, los enemigos de la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, el verso 12 al 14. Dice: mas los hago saber, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquello que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles. Han oído eso que estaba de moda, ¿verdad? Comenzaron llamándose primero pastores, después reverendos, después profetas, siervos, ahora apóstoles. Ahora no sé cómo ya, a los ungidos creo que son ahora. Estos son falsos apóstoles, como son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo, como predicadores. Ustedes pueden ver que agarran la Biblia, ya les dije, el diablo también la agarra, la parafrasea también el diablo, y la parafrasea mejor que ellos. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así como se disfraza Satanás como ángel de luz, a veces le llega a personas melancólicas. No, hermana, no, hermano, viera. No, eso no es así como se lo están enseñando. Esos hermanos andan perdidos. Esos hermanos andan confundidos. Porque se disfrazan como ángel de luz. Como que la palabra ángel quiere decir enviado, igual que apóstol, enviado. Pero ellos y de luz como que son enviados de Dios y que conocen el evangelio. Pero andan disfrazados, andan disfrazados. Esa es una de las mejores estrategias de Satanás, disfrazarse como lobo rapaz, como ángel de luz, como apóstol. Así que no es extraño, oiga bien, que si Satanás se disfraza como ángel de luz, así no es extraño si también ¿quiénes? Si también ¿quiénes? Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay que tener cuidado porque Satanás no está tan preocupado en dividir la iglesia. Satanás lo que está dedicado es a meter un falso evangelio a la iglesia. Con solo eso, ¿qué más quiere? Yo les digo, mi preocupación, si yo fuera una persona, porque dice que son obreros fraudulentos, ¿qué es un fraude? Bueno, vamos a hacer un ejemplo del fraude. Vengo yo y me dedico a falsificar los billetes de dólares, ¿verdad? Esa es una obra fraudulenta. Yo no me voy a preocupar porque un hermano quede sin reales, ¿verdad? O vive en pobreza. Sino que lo que yo hago es que le digo, hermano, cámbiame este billete. Y le estoy dando un billete falso de $20, y él me está dando, por decirle así, 700 Córdoba, uno de 500 y 200 de los legales, de los verdaderos. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Entonces no me voy a dedicar a andar robando, a andar cartereando para dejar palmada a la gente. Con solo meterle un billete falso, ya los dejé, como dicen, palmados. Antes los ladrones hacían eso, o le hacían el pañuelazo, no sé cuántos
participaron de eso y cayeron en eso en el pañuelazo. Y les dejaban palmado y llorando. O los llevaban, que se ganaban ahí con la tapita y cuando miraban salieron lavados. Yo conocía hermanos cristianos que venían de afuera a una conferencia y pasaron por el Iván. Y lo agarraron en el Iván, eso de las tapitas, donde está la pelotita, y se los dejaron barridos, sí, hasta sin el pasaje para irse de regreso allá. Así los dejaron, hermano. Eso se llama fraude. Eso es lo que hace Satanás. Le quita el billete verdadero y le mete un billete falso. Con un billete falso, usted va a comprar al súper, le van a despachar, preso lo pueden echar. Usted va a cambiarlo al banco, le van a dar más, preso lo van a echar. Entonces ahí quedó en ruina. Así hace Satanás al meter un evangelio falso. Creemos que tenemos reales, pero en la verdad, en la práctica, no tenemos nada. Así es la gente que tiene un evangelio falso. Creen que tienen algo, pero en la verdad no tienen nada. Creen que están viviendo bajo la voluntad de Dios, pero en la práctica no están viviendo nada. Por eso el Señor les dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Para terminar, vamos a terminar esto rápido. Para que sepa de Satanás, el enemigo de la iglesia, Dios a Satanás le concede permiso, para que entienda, sobre el creyente para disciplinarlo. Para que cuando, por ejemplo, hay enfermedades que son producidas porque nuestro cuerpo envejece y cosas parecidas, pero hay enfermedades que Satanás se las pone. Hay enfermedades que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Yo le decía, por ejemplo, hoy estaba hablando con mi papá y le decía: papá, mira, Dios en la cruz te perdonó, te salvó, te justificó, te dio vida eterna. Pero las consecuencias de que si yo fui fumador empedernido, ¿qué voy a heredar? Unos pulmones dañados. Si fui un bebedor constitucionario, ¿cómo voy a terminar? Con el hígado hecho una moronga. O con el riñón hecho una melcocha. ¿Por qué? Pero si ahora soy cristiano y me vienen más mal. No es porque sea cristiano tiene más mal. Ahora es el resultado de la mala vida que llevamos. ¿Entendemos eso? Pero aparte de ello, Dios le concede permiso sobre el creyente para disciplinarlo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice que a uno que había caído, del versículo 1 al versículo 5, uno que había caído en fornicación con su madrastra, dice que lo entregó, el tal se ha pervertido, se ha entregado a Satanás como una forma de disciplinarlo. A fin dice para que el cuerpo de carne sea destruido y el espíritu de él pues sea salvo. Entonces Dios le concede permiso sobre el creyente a Satanás para disciplinarlo. Dios le concede permiso a Satanás para distinguir y que se lleve a, como dicen, las ovejas y los cabros, para separar. Por ejemplo, en el principio, el primero que leímos es por causa del pecado, un pecado de fornicación, de impureza. Se había metido con la madrastra. Y en 1 Timoteo 1:20 miramos que Pablo entrega a dos a Satanás por haber abandonado su fe, para no aprender, para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo esto? Por haber abandonado su fe. Los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Abandonaron su fe. Por ejemplo, cuando un cristiano, oiga bien, se aparta de la iglesia, deja de venir, deja de orar, deja de leer su Biblia, deja de congregarse, deja de llevar una vida piadosa, allá afuera lo está esperando Satanás.
para pegarle su buena revolcada, no para, véngase mi muchachito, vení, yo te voy a cuidar, no, para pegarle su revolcada. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Bueno, vaya a leer 1 de Pedro capítulo 5, dice que el león de Satanás, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien destrozar, a quien despedazar. Satanás no va a agarrarlo, le va a dar una palmadita, o cosquillita a él para que te rías y no estés ahí todo serio, amargado. Vení, hombre. Satanás lo va a despedazar a usted, a su familia y a su hogar. Dios le permite a Satanás tocar a sus hijos cuando somos soberbios. ¿Sabía usted? La soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Alguien no entiende la soberbia para explicársela? Terco, testarudo. Se les está diciendo y no entienden. Como que no es con ellos. Y se hacen los suecos para que decir, no es conmigo. De Efesios 4, el 22 al 27, dice, en cuanto a la paseada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque siempre somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿ni qué? ¿A quién le dan lugar? Cuando comienzan a sacarse las mantillas del sol, cuando comienzan a ofenderse, a gritarse, a tirarse las pailas, los palos, la escoba, el lampazo, a correrse, a maldecirse, ¿a quién le están dando lugar? Al diablo. ¿Por qué? Por soberbio. ¿Por qué soberbio? Porque tienen los recursos, que dice ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. También tienen los recursos que dice la palabra blanda apacigua la ira. También tiene el recurso, dice el que se humilla será exaltado. Pero no, hacemos recursos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Entonces, por soberbio, Dios les permite al diablo ir a agarrar su hogar y hacerlo un añico. Y eso es lo más terrible, eso tal vez lo miran allá, eso es lo más terrible. ¿Sabes por qué? Porque en la casa se están diciendo, se están ofendiendo, se están gritando. Y los hijos lo están viendo. Y cuando vienen a la iglesia, vienen agarrados de la mano de los niños. Y los padres, los hijos no entienden. Mira, mi papá y mi mamá aquí son santitos. Y tantitos llegan a la iglesia. Y va a ver ahorita que llegue y no haya hecho el gallo pinto. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A llevar una vida falsa, religiosa y aparente. Entonces, pastor, dirá otra, de la manera más fácil, más suave, como siempre. Entonces, para eso mejor no vengo. No, mejor nazca de nuevo y arrepiéntase de sus pecados y deje de darle lugar al diablo. Porque el diablo está minando la mente de su hogar, de su familia. La correcta actitud del creyente, para terminar, la correcta actitud del creyente ante la acechanza del diablo. Esto es rapidito porque ya lo hemos manejado. La primera actitud correcta de un creyente ante la acechanza de Satanás no es ponerse a reprender, a pelear con él, ni a garrotearlo, ni a verlo en visiones, ni nada de eso. Hay gente que hasta dice que sueña con el diablo. La correcta actitud del creyente, ¿sabe cuál es? Someterse a Dios. Someterse a Dios es ponerse bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío. Y cuando decimos bajo el señorío, es que Él es mi Señor y yo soy su sirviente. Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Yo voy a hacer no lo que yo diga, sino lo que dice mi amo. Eso es bajo el señorío, bajo la potestad, sometimiento a Dios. Someterse es dejar de contender con Dios, sino someterse a la voluntad de Él. Ya no voy a contender con Dios. Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Hay que hacer esto. Está bien, Señor. No es que vamos a discutir por venir a la iglesia, hacer un pleito por venir a la iglesia. Porque hay familias que hacen pleitos para venir a la iglesia. Ya por último dice el pastor, íbamos a ir, pero terminamos peleando porque ella se alistó o no se alistó. Y para ir así peleado mejor ni vamos. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza que le dieron lugar al diablo.
Porque dice la Escritura, ahí en Santiago capítulo 4, el verso 22 al 27. No, Santiago capítulo 4, verso 7. 4, 7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para poderlo resistir, el verso anterior dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Nosotros no podemos resistir al diablo por nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos resistir al diablo por nuestra propia voluntad, por nuestra propia sabiduría, ni por nuestras propias mañas que tenemos, sino es por el poder de Dios. Porque dice, someteos a Dios. Y una vez que te someta, resiste al diablo y él va a huir de vosotros. Amén. La segunda es estar velando. La correcta actitud del creyente ante las acechanzas del diablo es resistir, someterse a Dios y resistir al diablo. La segunda es velar y estar sobrio. Velar implica estar examinando nuestro diario vivir y nuestro entorno. Velar, cuando dice velar, aplica el término lo que hacía un atalaya. Un atalaya era un vigilante. ¿Qué es lo que hace el vigilante? ¿Está dormido? ¿Le pagan por ir a dormir? Tiene que estar ojo, pestaña y ceja. Cualquier movimiento en falso ahí, oye, y se queda ahí. ¿Qué pasó ahí? Se parqueó un carro en el objetivo, ¿cómo es? Ahí está. Se parqueó, vidrio polarizado, está cerca del cajero, oye. Ese es velar. Sí, el de seguridad tiene que estar así. Y está ahí, velar. Y si ya mira entrar a dos maliciosos, opa, cuidado ahí. Y está ahí de reojo, a cada ratito, y le dice al R1, R1, dos elementos aquí, R1. Y el R1 es el de las cámaras, que el de la cámara enfoque los dos elementos que entraron ahí. Que no le despegue la cámara, porque está malicioso. ¡Velad! ¿Cómo está velando usted por su vida espiritual? Una de las formas de velar por su vida espiritual es examinándonos diario. Diario, ¿qué hicimos bueno? ¿Y qué hicimos malo? ¿En qué perseveramos y en qué fallamos? Velad. Porque si no nos examinamos diario, es como que no se bañe diario y la mugre se le va haciendo costra. Y cuando quiera arrancar esa costra, se le va a venir con todo y el pellejo y le va a sangrar. Así es cuando no nos examinamos nuestro diario vivir del pecado. Que nos va a doler tanto desprenderlo de aquello que mejor ahí lo dejamos. Examinarnos diario. Velad y sed sobrio. Sed sobrio es tener un claro entendimiento. Una persona sabia, una persona madura, es una persona que está sobre la jugada. Esto que está pasando en mi familia, no está pasando. Miro que no me están atendiendo bien. Miro que mi esposa ya no me habla pacíficamente. Miro que me ponen la comida de mala gana. O miro que él viene solo airado. Algo no está marchando bien. Pongámonos a platicar. ¿Qué está pasando? Eso es estar sobrio. Eso es velar. No dejarlo pasar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene así? No, que no. No, platiquemos con calma, sin grito. Platiquemos. ¿Sí? Te fue mal en el trabajo. Te tropezaste, te caíste, te robaron. Tranquilo, amor. Venía enojado, ¿por qué? ¿Que te quitaron el trabajo? No importa, tranquilo, Dios te va a dar otro. No te convenía. Pero no dice, hay que ver cómo está. Amor, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Mira, te estás dedicando mucho tiempo a la tele. Mira, mucho tiempo. Y no le estás dedicando tiempo al Señor. Mira, estamos honrando a Dios con nuestro ingreso, nuestra economía. No, y cómo queremos que cuando estemos en crisis, ahí sí le clamamos al Señor, Señor, provéeme, si no hemos sembrado. Y son muchas cosas, hermano. Examinarnos. Yo les voy a decir algo con toda autoridad y con toda humildad. Con toda autoridad y con toda humildad. Autoridad como siervo de Dios y con humildad como miembro de esta familia. Aquí es donde Dios le habla
y lo bendice. Nosotros le damos, la vez pasada les enseñé, más del 20% al Estado. Y es poco lo que recibimos de ellos. Y usted dice, ¿cómo sabe usted? Por cada cosita que usted compre, esta Biblia que usted compre, paga el impuesto IVA, 15%, y el ISC, impuesto selectivo de consumo que le cobran en la aduana por ingresarlo. Y esto que hay otros que ganan un poco más y les clavan el IR y le cobran en la alcaldía, y en el recibo de luz, ahí también va, o el del agua, ahí va también otro impuesto. Pero a Dios, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da todo, a veces no pasamos de los 2 pesos que le echamos al alfolí. Y a veces ni eso. Nos da pesar, o les da pesar, porque a mí no me da pesar. Es que este hermano solo pediré, pero si no es ni para mí, esto es para la obra del Señor. Esa ofrenda Olpi, ¿para qué? Para que tengamos un local propio y botemos estas paredes y hagamos un solo galerón, para que estemos cómodos. Tengamos nuestra pila bautismal, para el desarrollo y crecimiento y extensión de la iglesia. Hermanos, esa es parte también de lo que los tenemos que examinar. Y a veces nuestra vida no pasa, no avanza, no crece, porque no hay generosidad en nuestro corazón. Dios ama. ¿A quién? A los mezquinos, a los tacaños, a los murmuradores. No, es que yo voy a dar solo eso, no le voy a estar dando a comer al pastor. Si el pastor anda en carro, el otro anda en carro, y mira, vos andás a pie, yo ando a pie en bus, y ellos, mira. Ahí está hermano Mario que doy mi diezmo, hermano que ustedes ven los informes, doy mi ofrenda, ahí está mi ofrenda, porque yo se la doy al Señor. Yo se la doy al Señor. Yo no sé si la ofrenda misionera, el hermano se va a ir con su esposa a comer un pollo. Y yo pasé comiendo frijoles con queso toda la semana o gallo pinto. Y me despojé para darle. Ese no es mi problema, yo ya le cumplí al Señor con mi misión. Y si el hermano se va a comer un pollo con su esposa, bendito Dios que le dé más y me invite a mí. Pero no voy a estar pendiente qué hacen con el dinero. Eso también tenemos que examinarnos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Velad y sed sobrios, 2 de Pedro 5:8 y 1 de Timoteo 3 del 6 al 7. Vamos a ver qué nos dice 1 de Timoteo 3 del 6 al 7. Dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un cristiano, estos son requisitos para el obispo y el diácono, también para todo creyente. No un neófito. Una palabra neófita es que ignore las verdades de Dios, los principios de Dios. Y no dice un neófito. ¿Para qué? Un ignorante en qué cae, en la condenación del diablo. Y dice, tiene que tener buen testimonio con los de afuera, con los vecinos, para no caer en descrédito y en lazos, en las trampas del diablo. ¿Cuál actitud es la del creyente? Tener buen testimonio ante las acechanzas del diablo, tener buen testimonio en su familia, tener buen testimonio en el vecindario, tener buen testimonio en el trabajo, para que cuando usted invite a un compañero de trabajo, para que cuando usted invite a un vecino al culto que hagan en su casa o acá a la iglesia, y es que usted es hermana, pero la semana pasada lo oí con y usted es hermano, pero si hace 15 días no andaba ahí. Puede ser que haya andado, pero dice andaba, tiempo pasado, ya me lavó el Señor, le digo, ¿verdad? No. Pero tenemos que tener. ¿Cuál es la actitud correcta ante las acechanzas del diablo? Velad y sed sobrios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro conocimiento de la verdad de Dios? ¿Cómo estamos caminando? Yo les pregunto, ¿cuántos van al día con la lectura bíblica? No levanten su mano porque no los quiero hacer sentir mal. Pregúntense ustedes. ¿Cuántos están orando?
No murmurando. Ya me dio sueño. No murmurando. Platicando con su Dios. Conociendo al Dios de la Biblia. Porque entre más le conozca, mejor se va a relacionar con Él. ¿Cuánto? Y por último, resistid la correcta actitud del creyente. Resistid firme en la fe. En la fe. Cosas que antes uno creía, ahora ya no cree. Por ejemplo, hay hermanos que antes creían que teníamos que ser fieles a los cultos. Ahora ya no creen que es necesario. Hay hermanos que antes creían que era bueno ser puntual, ahora ya no lo creen. Hay hermanos que antes creían que los devocionales son importantes porque es parte de la adoración a Dios, ahora ya no lo creen. Resistid firme en la fe. ¿Has dejado de creer? Segunda de Pedro 5:9, ya estoy terminando. Completito con la hora, segunda de Pedro 5:9. Primera de Pedro es 5:9. Dijimos, velad y sed sobrios porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda detrás de cada uno de nosotros? Como león, buscando a quién, con quién platicar, con quién hacer amistad. A ver, jóvenes, ¿qué anda haciendo el diablo detrás de los jóvenes? Buscando a quién despedazar, a quién devorar. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es la correcta actitud del cristiano? Velad y orar. Pero la tercera actitud correcta dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, en lo que has creído, en lo que has creído. Cuando tú dejas de creer o comienzas a dudar en lo que has creído, te perdiste, porque la duda es falta de fe. Y en la duda no obra Dios. Jesús le dijo a Pedro cuando se hundió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, la mejor forma que tenemos también, la correcta actitud del creyente ante las acechanzas del diablo, es consagrar nuestra vida a Dios, consagrándonos a Dios. Consagrándonos a Dios tendremos la fortaleza, tendremos la confianza, porque el mismo Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. La pelea no es mía, la pelea es de Jesucristo. Si yo estoy consagrado y estoy sometido a Él, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por habernos exhortado a través de tu palabra. Ruego, mi Señor, ruego, mi Dios, que si hay algún hermano o hermana que está batallando, tú le hayas hablado en esta hora, tú le hayas amonestado en esta hora, tú le hayas advertido en esta hora y le hayas aconsejado en esta hora cómo mejorar su calidad de vida espiritual. Que nos demos cuenta todos que Satanás es nuestro enemigo, no nuestro amigo. Y lo que él quiere es destruirnos, destruir tu obra. Desde el principio él ha querido destruir tu obra. Desde el principio él ha querido destruir tu obra, Señor. Pero no ha podido. No permita, Señor, que yo caiga en las trampas del diablo. No permita, Señor, que yo caiga en los lazos del diablo. No permita, Señor, que mi familia, mi esposa, mis hijos, caigan en las trampas del diablo. No permita, Señor, que la iglesia, que los hermanos, que su familia caigan en las trampas del diablo. Porque de esa manera sería como que con nuestras mismas manos sepultemos la obra que tú has hecho en nuestra vida. Con nuestras mismas manos sepultemos esta iglesia. Con nuestras mismas manos sepultemos nuestra familia. No lo permita, Señor. Al contrario, permite que estemos velando, que seamos sobrios, que seamos entendidos, que podamos resistir
y que podamos llevar una vida sometida y consagrada a ti, Padre. Porque tú veniste a deshacer las obras de las tinieblas. Tú veniste a deshacer las obras del diablo. Ayúdanos, Padre eterno celestial. Ayúdanos, Señor amado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.